aquí a T13 Digital AM desde el estudio que tenemos en nuestro departamento de prensa aquí en Canal 13. Fíjense que se realizó un estudio de CADEM junto a las cajas de compensación donde se reveló que más del 60% de los encuestados se siente inseguro, se siente desprotegido ante situaciones de vulnerabilidad. Para ver dónde están las principales preocupaciones de los chilenos, lo vamos a conversar con el presidente del gremio que reúne las cajas de compensación, Tomás Campero. ¿Cómo estás, Tomás? Bien, gracias, Cristina. Es impresionante porque una cifra que habla de casi, supera un 60% de personas que se sienten totalmente desprotegidas en caso de una vulnerabilidad es grave. ¿Dónde pasa principalmente la preocupación de los chilenos? Son varias, las cifras son altas, y a nosotros nos sorprendieron, ¿no? Y yo creo que hay que tomarlas en cuenta, pensar, ver qué hacemos con eso, ¿no? ¿Qué nos dijeron, no? En primer lugar, la salud. El acceso a la salud, la gente está tremendamente preocupada. Las listas de espera, obviamente, claro, pero también el financiamiento, de cómo van a financiar todas las prestaciones de salud. 2, personas con discapacidad o alguien que yo tenga en dependencia. La gente le está costando mucho sostener si es que tienes que tener un familiar, un hijo y todo. Cesantía desde ya sigue siendo una preocupación, desde ya las pensiones, que es algo que ha estado en el debate, pero apareció algo muy fuerte que tiene que ver con el bienestar financiero. La gente después de esta inflación que ha habido, el costo de la vida, está súper preocupada, no está llegando a fin de mes, está endeudada y también apareció como algo nuevo en protección social. Quieren tener alguna solución que los ayude a salir de ahí. Entonces esas yo te diría que son las principales preocupaciones. Ahora, cuando hablamos de protección social, ¿hablamos básicamente del Estado o solamente nos radicamos ahí o también tenemos que mirar también el sector privado? Esa es una súper buena pregunta, en realidad, y es un debate internacional, en realidad. En general, la OIT, Naciones Unidas, lo define como aquellas medidas que un país, una sociedad, el Estado, pero también los privados, se organizan ¿para qué? Para poder apoyar, para entregar prestaciones a todos sus ciudadanos frente a distintas contingencias, desde ya la vejez, que es la que todos conocemos, pensiones, pero también la salud, la cesantía, si tengo a alguien enfermo en mi casa, es para enfrentar todas esas contingencias, cuáles son todas las medidas de apoyo, pero en general se piensa tanto en el sector privado como en el sector público, y de hecho la encuesta fue muy interesante, hubo una pregunta particular, ¿a quién recurre? ¿Quién quiere que te ayude? La verdad, y es una buena noticia también, la gente recurre a la familia, todavía cree en las redes, los amigos, pero en realidad muy bajito el Estado, no más del 20%, y mucho menos los privados. Más bien lo que nos está pidiendo es que sea tanto el sector privado como el público los que se hagan cargo de todas estas demandas sociales, desde las pensiones, pero también las otras. El acceso a la salud, si tenemos personas dependientes de nuestra casa o cómo afrontar nuestro bienestar financiero, tanto el Estado, el sector privado, pero ahí es bien importante, Cristina, tener claro que cuando la gente está pensando en el sector privado no está pensando solamente en una empresa, está pensando en organizaciones sin fines de lucro, piense en la Teletón, en el Techo para Chile, también, o las cajas de compensación, que somos entidades privadas sin fines de lucro. Sí, ahí, ya que una de las preocupaciones de los chilenos también tiene que ver con el costo de la vida, cómo la inflación nos ha ido golpeando a todos, lo quiero cruzar con un dato que se entregó hace poco también respecto de la morosidad de los chilenos. Que si bien la cantidad de morosos no ha aumentado tanto, lo que sí ha aumentado es el monto de mora, la cantidad de dinero que no se está pagando luego de acceder a un crédito. ¿A quién recurre el chileno para solucionar problemas como por ejemplo la enfermedad de un familiar? Efectivamente lo decías, a las familias, también al sector privado en este caso. Pero ¿qué preocupación hay con respecto a eso cuando hay una morosidad tan alta y la gente le está pidiendo a lo mejor al prestamista informal, quizás también recursos? Así es, y es algo que apareció nítidamente, que quizás está en el borde de la protección social. Algunos países no lo consideran, otros sí. Consideran que el bienestar de las familias, al igual que la salud, que la pensión, qué sé yo, que el postnatal, otras cosas, también nos deberíamos preocupar de eso, y aparece como una demanda hoy día social entre las primeras 3. Muy importante, te doy un dato adicional que es el que tú dices. Efectivamente la morosidad no ha aumentado, pero es alta, y como dices tú, los montos aumentaron. Lo dio la CMF, la presidenta de la CMF hace muy poco. Sí. Hay casi 1,5 millones de chilenos, solamente las entidades que ellos supervisan, que no son todas, que está altamente endeudado. ¿Qué significa eso? Que su carga financiera es la mitad de sus ingresos. Llega a fin de mes, la mitad lo aparta para pagar y la otra mitad es lo que le queda para vivir. Entonces, eso es un problema. Si tú sumas todos los otros prestamistas, desde ya los informales, sí, como tú dices, nuestras estimaciones que son cerca de 2 millones de chilenos. Si tú sumas su núcleo familiar, eso significa que tenemos 6 millones, 7 millones, o sea, 1/3 de la población de los chilenos vive esa realidad que es súper angustiante, no poder pagar las deudas y que te quede poco para vivir, y en eso
que es lo que tú preguntabas, no tenemos muchos programas. Son pocos los programas. Las cajas hacemos algo. Tenemos el crédito social, sí, que ayuda a quienes no tienen acceso a otra fuente de financiamiento, el Banco Estado, pero no hay mucho más. Y eso es probablemente algo que tenemos que empezar a preocuparnos. Tomás, y falta información probablemente también para ir disminuyendo esta radiografía que nos está mostrando que hay una desprotección o la sensación de desprotección, porque primero la pregunta, ¿existen esas herramientas? Y dos, ¿qué pasa con la información para que la gente acceda a si esas herramientas existen? Sí, es un súper buen punto, porque esto es la opinión pública, es la ciudadanía lo que nos está diciendo, que no es lo mismo la evaluación del sistema. Chile tiene una larga tradición, o sea, llevamos 100 años de seguridad social, fuimos pioneros con el seguro obrero, con la caja de empleados particulares, con muchas cosas que se crearon y sigue siendo otro, la ley sana que nos ayuda a cuidar a hijos enfermos, entonces, ojo con eso en realidad, entonces, pero sí, hay una opinión crítica porque faltan y ante tu pregunta, no es que no tengamos a veces todos los instrumentos, es que a veces los instrumentos a veces no se están ejecutando bien, entonces hay que distinguir áreas que nos faltan, como bienestar financiero, donde hay muy pocos instrumentos para ayudar a la ciudadanía a salir de sus deudas, pero hay otros, por ejemplo en salud, donde tenemos los seguros de salud, donde hay sistemas de derivación, entonces probablemente el problema es otro, es que haya mejor gestión. Y lo que tú dices también tiene que ver con eso, a veces hay instrumentos, pero hay problemas de información, entonces hay que separar el problema, pero la ciudadanía nos está diciendo, es un llamado a atención, a volver a hacer prioridades, a ver si tenemos que comunicar, informar mejor, hacer este puente entre las prestaciones que existen. Chile las tiene y que la gente las conozca y las use. Otras que no están funcionando bien y otras que no existen y que probablemente tenemos que crear. Entonces, esa es la labor y ese es el llamado que hacemos nosotros, a remirar la agenda. El PNUD lo dijo en un informe la semana pasada, nos ha costado a Chile hacer los cambios. Imagínate todo el tiempo que llevamos discutiendo pensiones y la gente está haciendo este llamado urgente a que mejoremos. Sí, nos demoramos en hacer muchos los cambios, eso lo sabemos sin duda, y hoy particularmente se está debatiendo en la Comisión de Constitución un nuevo retiro de fondos de pensiones. Pareciera ser que ante la necesidad de las personas de sentirse más seguros ante una vulnerabilidad, recurre a este tipo de herramientas o le pide a los parlamentarios que impulsen este tipo de herramientas que no son del todo beneficiosas, lo sabemos y hemos visto que el impacto de la inflación todavía se siente por los retiros que tuvimos en momentos de la pandemia. ¿Cómo evalúan ustedes que se esté discutiendo también situaciones de estas características? No, yo creo que no son buenas salidas, eso está claro y tenemos que aprender la lección. O sea, lo que pasa es que también es cierto, la ciudadanía nos lo está señalando, o sea, las cifras, la verdad, que son preocupantes. Es un llamado a atención. Sí. Nuevamente, no es que tengamos un mal sistema de protección social. Chile está bastante mejor que otros países, pero nos están llamando la atención, que es lo que tú decías. No estamos haciendo llegar las prestaciones que existen y hay que juntar ahí a las personas. Hay otras que hay que mejorar en salud, muchas reformas de salud, y otras que no existen, que hay que crearlas y mirar la buena experiencia de otros países. Pero claramente no es una buena receta estos atajos, porque finalmente a la gente igual le va a afectar. Quizás es pan para hoy día, pero hambre para mañana. Creemos que hay que aprender de las lecciones, especialmente los retiros, que no fue una buena política, claro, y probablemente ponerle atención a estas otras, ¿no? Que va a ser una solución mucho más estable para las personas. Por ejemplo, en lo que es acceso a salud, están los instrumentos. Probablemente hay que hacer buena gestión en materia hospitalaria, de listas de espera, en poder financiar bien muchas de las prestaciones que están pendientes y que la gente necesita. Tomás, ya que ustedes mandaron a hacer este estudio con CADEM junto con las cajas de compensación, ¿qué son las cajas de compensación? ¿Qué trabajadores tienen acceso a ellas? ¿Y qué beneficios entregan? Las cajas de compensación son entidades que tienen una larga tradición, a veces no todos lo saben. Más de 70 años, ¿no? 70 años, exactamente, en realidad. Somos las más antiguas en previsión social, somos parte del sistema de previsión social, somos privados sin fines de lucro. Ante la pregunta era si esto es solo el Estado, no, el Estado y los privados, pero también pensemos en todo tipo de privados. Fundaciones, era como la Teletón, en fin, o como las cajas de compensación que llevamos 70 años. ¿Qué es lo que hacemos? A veces alguien lo ha descrito como la seguridad social complementaria. No son esos pilares, digamos, como básicos, que es la pensión para tu vejez o tu seguro de salud, FONASA y ISAPRE, son todos aquellos otros aspectos que son muy importantes para tu vida activa. Por ejemplo, lo que hablábamos, bienestar financiero. Damos crédito social que permita a mucha gente reordenar sus deudas. Te doy un dato, más del 60% de las personas que nos piden crédito social no tienen acceso a otras fuentes de financiamiento y vienen a reordenarse acá como refugio financiero. Después, por ejemplo, tenemos muchas ayudas en salud, copagos en salud, programas de vacunación,
muchas cosas que ayudan a la gente a alivianar el bolsillo. Y así en otras áreas, perfeccionamiento de los trabajadores, programas de recreación para adultos mayores, y eso es lo que hacemos, acompañamos a trabajadores dependientes, eso sí es importante decirle, y por lo tanto un llamado a la formalidad, o sea, sí, a la gente a formalizarse, va a tener acceso a sus cajas de compensación, o a pensionados. Los pensionados voluntariamente también se adscriben, ¿no? Muy importante un dato, que ni las empresas ni los trabajadores pagan una cotización por las cajas. A veces la gente cree que hay una cotización. Lo que pagan son sus licencias médicas, porque nosotros ayudamos a administrar las licencias médicas, pero en realidad no hay ningún costo para un trabajador o una empresa estar afiliado a una caja de compensación y acceder a estos beneficios. Y son varios los beneficios, hay que ingresar a la página web, primero enterarse cuál es su caja de compensación y luego de eso también visitar las páginas web y enterarse de los beneficios, porque a veces uno ni se entera. Hay un buen dato, en www.cajasdechile.cl tenemos un buscador de su caja. Usted pone su RUT y le vamos a decir en qué caja está. Ah, mira. Buenísimo. Así que, y ahí va a enterarse y va a poder conocer qué beneficios tiene. Así que los invitamos a poder acceder, cajasdechile.cl, con su RUT va a conocer cuál es su caja. Mucha gente a veces no sabe cuál es su caja. Yo ocupo el de la farmacia, los descuentos de la farmacia para mí son los que me salvan harto. Tomás Campero, muchas gracias por haber venido. Bueno, presidente además de la caja de compensación, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, a ti, Cristina. Que te vaya muy bien, muy amable.